Acá seguimos con el bloque internacional de nuestro programa Proyecto Segunda República del día de hoy. ¿Qué día era hoy, Salvucci? Sigue siendo 8 de junio del 2017. Han pasado muchas cosas en el plano internacional. ¡Qué semana! La a ver, pelota. cada mañana Una nueva. agarraba los días y decía, ¿y qué habrá pasado hoy? ¿Qué habrá pasado hoy? Y bueno, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que pasó. Y bueno, y ustedes no me vieron la semana pasada en el bloque internacional. Pero bueno, nada, aquí estoy de vuelta. No fue que Salvucci me clavó una virome en el ojo, eso que No, eso no, pero igual te vamos a descontar del sueldo. Sí, sí. Bueno, terror en toda Europa. ¿Hay alguien que está sacando tanto, pero tanto provecho de esto del terrorismo? ¿Cómo era eso de ese enemigo se busca? Vos escribiste una nota hace mucho tiempo titulada... de RT, sí. Era una forma de explicar la geoestrategia y geopolítica, no solo norteamericana, sino de todos los aliados anglosajones, de que si no tienen un enemigo, lo tienen que crear, inventar. Y es más, Enrique, estoy trabajando en volver a publicar un libro que publiqué por allá por el año 2005, que se llama Bienvenidos a la Jungla. Dominio y supervivencia en el nuevo orden mundial, y una parte va a estar dedicado a los casos de falsa bandera, que es esto que estás diciendo vos, crear un enemigo aunque no lo tenga, lo tengo que tener para poder justificar una serie de acciones muy agresivas, pero que parezcan como que me estoy defendiendo. Bueno, ahora vamos a ver a lo largo de todos los recortes de diarios que hay para este bloque internacional, cómo es exactamente eso. Están buscando justificar una serie de medidas que están por tomar inminentemente para prevenir al fantasma del terrorismo, el enemigo, ¿no? Ya viene esto cocinándose desde el 2001, obviamente, pero como ya no se animan, ¿no?, a agarrar y estrellar dos aviones contra las Torres Gemelas porque ya no están, o bien podrían hacerlo contra el Empire State o contra la Torre de Chicago, la CIR se llama. La CIR, sí. O contra la Torre Eiffel o contra el Big Ben mismo, ya no se animan. A eso se lo encargan a Hollywood. Hollywood sí lo hace para ir preparándonos mentalmente, pero despacito, todos los días, que sea permanente, una y otra. Veamos, mirá, acá, La Nación, en fotos, pánico en Londres por varios ataques simultáneos, varios incidentes, ya ni siquiera te aclaran, te ponen varios y se acabó, ya está, varios, ¿cuántos varios?, ¿no? Se produjeron causando muertos, ¿a cuántos no importa? Y al menos 48 heridos, pueden ser más si son al menos 48, así titulaba Nación, y nada, no pone, mirá, si vos buscás más abajo texto, no hay texto, es esto y nada más, esto es todo lo que te dice. En alguna de las principales estaciones, nuevamente, Claro. London Bridge, otra Sí. cerca del Parlamento, otra cerca de una zona muy comercial. Medios españoles, ataque terrorista en Londres, 20 minutos, te lo dice. 8 muertos y 48 heridos en un atropello y apuñalamientos. Acá ya, qué devaluados que están los terroristas que han logrado proezas, entre comillas, que a ver que se interprete bien, ¿no? Como robarse dos aviones comerciales y pilotearlos a máxima velocidad y estrellarlos con total precisión frente a las Torres Gemelas, generando un espectáculo con rating universal. Ni el hombre en la luna tuvo el rating que tuvo ver en vivo las caídas de las Torres Gemelas. Luego de haber logrado esa hazaña, hoy a lo más que aspiran para llamar la atención, Acuchillar a alguien, atropellar a un tipo con el auto, bajarse y pegarle un cuchillazo. Fíjate vos, Niza, Múnich, Bruselas, Londres, en definitiva son ataques que ya ni siquiera en algunos casos tienen municiones, van con un cuchillo y acuchillan a la gente, lo cual es una barbaridad porque efectivamente están matando a gente, pero qué devaluados que están, como vos bien decís, Enrique, de haber logrado secuestrar esas aeronaves y tener a tipos que apenas podían volar
volar avionetas, incrustarlas con una precisión matemática en las Torres Gemelas, en el Pentágono. Ni los mejores pilotos de caza. Ni los mejores pilotos de caza, sí, los nuestros en Malvinas, quizás alguno lo hubiera podido hacer y sin embargo lo hicieron a la perfección, con unos recursos enormes, todo dirigido, por supuesto, con un loco con un turbante escondido en una caverna de Afganistán. Si esa no es la teoría conspirativa más imbécil que jamás hemos escuchado, no sé a dónde está, pero importa. Digo yo, viendo esto y lo que decís vos, Enrique, desde el 2001, uno solo puede decir, terroristas eran los de antes, porque los de hoy son de quinta. Sí, pero déjame seguir con recortes de los días, porque ni siquiera está clara la información que le suministran a los medios para que repartan. Europa Press, al menos 7 muertos y 48 heridos, coinciden en los heridos, ¿no? Del segundo ataque, antes eran 8, del segundo ataque terrorista en Reino Unido en menos de 15 días. Así titulaba Europa Press. El Huffington Post en español, que titulaba 4 muertos y 40 heridos. Acá le pasaron mal el dato de los muertos y los heridos. Y las fotos son siempre gente que no se la ve mal, verdaderamente, ¿no? Cosa que la Policía Metropolitana de Londres, que es bastante eficiente, creo que inmediatamente puede informar la cantidad real de muertos que hubo y la cantidad real de heridos que hubo. Claro que sí. Por una cuestión de los familiares, la preocupación Sí. de los familiares. El Mundo de España te titulaba 12 detenidos por el atentado en Londres que deja ya 7. Bueno, los agarraron rápido, agarraron y eran 12, che. Está bien. Igual esto, no quiero ser mal pensado, pero le está viniendo muy bien a la primera ministra Theresa May del Partido Conservador, porque cuando llegué acá, hoy es precisamente 8 de junio, el día de las elecciones en Inglaterra, recién a las 10 de la noche de hoy se va a conocer el escrutinio definitivo, más o menos definitivo, que se van a hacer 6, 7 de la tarde, hora de Buenos Aires, pero todo indicaba que estaba ganando por un margen bastante cómodo, lo cual sabemos que el Partido Conservador es muy antiterrorista, seguridad nacional. Quizás le vino como anillo al dedo que se haya producido nada más y nada menos que en Londres estos ataques tan terribles. Claro, estaban preparando la campaña, pero mirá la BBC, ya que hablamos de medios británicos, lo que titulaba Reino Unido. Lo que se sabe del ataque terrorista en Londres que dejó 7 muertos, ya la BBC, la prestigiosa e influyente BBC, te dice que los muertos son 7 y te aclaran que el ataque fue reivindicado por el Estado Islámico. A mí me gustaría saber cómo hace Estado Islámico para reivindicar ataques, ¿no? Uno entra al Facebook del Estado Islámico, claro, y te dice... O manda un Twitter, como claro, o entra a isis.org. Claro, sí, sí, porque es .org. Claro, ¿no? Es una organización terrorista, será terrorista, pero no deja de ser organización. Nos toman de absolutos idiotas, pero fíjese una cosa, Enrique dijo algo muy importante al principio de este análisis, que es que evidentemente si no hay enemigo hay que crearlo, y todo tiene una ventaja. Los ataques del 11 de septiembre del 2001 generaron una industria, un sector industrial, que es el de la seguridad en el tráfico aéreo, en el transporte aéreo de pasajeros, que son del orden de los 20.000 millones de dólares anuales. Quiere decir que desde hace esos 15 años ya estamos en los... Alguien en alguna parte ha ganado 600.000 millones de dólares con esta farsa de la seguridad. Entonces esas máquinas que ven a ver si usted lleva a bordo una bomba o qué es lo que va a hacer, seguridad, todo esta tecnología utilizada para mantenerlo a usted seguro y logran matar varios pájaros de un tiro. En primer lugar, se ganaron 600.000 millones de dólares, alguien en alguna parte. Y segundo, usted se va acostumbrando a que lo manoseen, le digan brazos así, párese ahí, párese por acá, saque la computadora, sáquese el cinturón, sáquese los zapatos para poder parar la seguridad. Y si se queja, señor, lo estamos defendiendo ante un ataque terrorista. Claro. Y no solo lo que vos mencionás de la seguridad en los aeropuertos, sino también el gran hermanismo en las ciudades. Todas las ciudades son cámaras. Hay alguien que gana mucha guita, muchísima. Me gustaría saber quién es ese alguien, ¿no? Pero si uno rastrea el origen de las empresas proveedoras de este tipo de servicios, va a encontrar un patrón en común. Pero a este alguien inventa algo, inventa una solución a un problema que no existe. Tesis, antítesis, claro, síntesis. Inventó una solución que está buenísima, pero este problema no existe. Che, bueno, hay que crear el problema. Creemos el problema, viene la reacción, damos la solución. ¿El problema qué es? El terrorismo.
¿Cuál es la reacción? Terror y pánico, que los medios ayudan a mantener este ambiente de terror, pánico, miedo. Por Dios, se vienen los terroristas. ¿Cuál es la solución, la síntesis de ambos? Una industria para mantenerlo usted seguro cuando va al aeropuerto, cámaras por todos lados. ¿Para qué? Para que usted esté seguro. Ganamos mucha plata, lo controlamos a usted y los que manejan este mundo, que incluso manejan los gobiernos, muy contentos. Y no se queje. Y no se queje. Una de las cosas que yo estaba a punto de contarlo, tenía en la punta de la lengua la última vez que fui al Canal 26 a hablar del atentado de Manchester y ahí me cortaron. Habla de lo que pasó con la supuesta conexión libia. Mira, Clarín te lo titulaba así, ¿no? La conexión libia detrás del brutal atentado en Manchester. El atacante suicida Salman Abedi se había radicalizado en Trípoli, donde su padre integraba un grupo fundamentalista. Creen que tuvo entrenamiento, creen que tuvo entrenamiento en Siria. La verdad de lo que pasó con este muchacho, el padre de este Salman Abedi era un integrante del servicio de inteligencia libio durante la época de Gaddafi. Pero este señor, padre de este terrorista, era un trucho, un traidor a su patria, traicionó al gobierno de Gaddafi, convirtiéndose en un doble agente. Era un agente del MI6, del servicio británico, infiltrado en los servicios de inteligencia libio. Ese era el accionar de este señor, padre de este supuesto terrorista. Este señor luego desarrolló una vida en el Reino Unido, obviamente una vez que cayó Libia y lo mataron a Gaddafi, logrado el objetivo de los aliados, obviamente la corona británica con su socio estadounidense, este señor, ex agente de inteligencia libio, convertido en agente de la inteligencia británica, andá a saber en qué andaba. Los servicios de inteligencia se dedican a eso, a matarse entre ellos. Y acá mismo conocemos la historia de Estiuso y el Lauchón, que le matan al Lauchón, y sale Estiuso y decía, el Lauchón era mi hombre, ¿por qué me lo mataron? Hoy están en el gobierno, claro, en contra. Claro, y se matan entre ellos. Bueno, evidentemente a este padre de este señor, de este Salman Abedi, el terrorista, el servicio de inteligencia británico quería mandarle un mensaje y evidentemente se lo mandaron a través de su hijo. Por eso lo deben haber agarrado al hijo de este señor y le pusieron el saco de vos sos el atacante terrorista de este atentado de falsa bandera. Muy fácil de armarle toda una causa al pobre pibe. Enrique, esto que estás diciendo vos, que es un dato fundamental, ¿cómo es que los medios no lo enfatizan? Enfatizan tanto las palabras brutal atentado, terroristas por todos lados, se lo adjudicó, parecería ISIS. Y yo digo una cosa, recordemos, porque lo dijimos hace poco, que ISIS y Al-Qaeda hicieron un merger, hicieron una fusión hace pocas semanas, lo informamos en este mismo programa. Y toda esa tecnología de hacer atentados de Al-Qaeda no la aplica ahora a ISIS, que tiene muchos más recursos, mucho más dinero, porque tienen cientos de millones de dólares, y en vez de secuestrar aeronaves y, por ejemplo, tirarla contra el Parlamento británico, que hubiera sido algo que uno hubiera esperado de este Al-Qaeda potenciado ahora que está fusionado con ISIS, no, se dedica a acuchillar, a disparar y a atropellar a gente por la calle, medio extraño. Y lo otro, que esto sí, voy a lo que decía Enrique, el padre de este joven que supuestamente hizo este atentado, estaba en el MI6, era el servicio secreto británico. No tendría que esto disparar muchas conclusiones, muchos editoriales sesudos, pero no, este tema pasa casi desapercibido. Pasa todo, o lo ocultan, obviamente, y que no se sepa. Fue un pase de facturas entre servicios, eso está claro. Y todos estos atentados, que son cortitos, mueren uno o dos lamentablemente, alguien tiene que morir para que parezca atentado, si no... Y siempre un loco suelto. Claro, siempre un loco suelto. Siempre es un ciudadano británico, y lo titulan así. Un ciudadano británico de origen libio, de origen afgano, de origen sirio. Pero fíjate vos, Enrique, esto que decís vos es otra enorme verdad. En el mundo actual, que es democrático y está en contra de la discriminación, el estereotipo
El estereotipo por la barba, por el color de la piel, vamos a hablar claro, por el color de la piel, por su vestimenta, siempre es un islámico, un musulmán, por más que sea ciudadano británico, que pertenecía a la comunidad siria, o a la comunidad iraní, o a la comunidad libia, como en este caso. O sea, permanentemente vomitan un racismo repugnante y después nos dicen, pero nosotros somos democráticos. Por más que se trate de ciudadanos británicos, ciudadanos franceses, ciudadanos holandeses, no, señalan su origen. ¿Qué pasaría acá en la Argentina si nosotros nos pusiéramos a señalar el origen de la gente, ¿no? Se arma con el INADI, nos se arma. meten en cana. Se arma. Así es. Pero está claro que acá están preparando un caldo y es ya evidente y es muy próximo. Yo estoy convencido de que no... Vos sabés, Adrián, que uno de mis dramaturgos favoritos es Bertolt Brecht. Yep. Y estos que les encanta hacer del término memoria o el término nunca más un mantra, viven citándolo a Bertolt Brecht con esta famosa, que es un poema, no sé qué es, pero que dice vinieron por el de la esquina y yo no hice nada, vinieron por los negros y yo no hice nada, vinieron por... sí, el vecino del cuarto B y no hice nada. No hice nada, ahora vienen por mí y ya es demasiado tarde. Exactamente. Entonces yo voy a hacer algo, porque están preparando eso. Es inminente que en Europa a todos los musulmanes los van a agarrar, les van a poner acá una medialuna, los van a subir un tren y los van a mandar a campos de concentración. Eso es lo próximo que va a suceder en Europa y a muy corto plazo, a muy corto. Tanto rasgarse las vestiduras con ejemplos históricos terribles de esta naturaleza, evidentemente ya el solo hecho de que gobiernos, Estados Unidos, Gran Bretaña, todos los gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo, y el gobierno del Estado de Israel, los grandes medios hablan de terrorismo islámico, fundamentalismo islámico, como diciendo que esta religión promueve el terrorismo, lo cual es una discriminación religiosa, porque si uno analiza los hechos de terrorismo que ocurren en Medio Oriente o que salen de Medio Oriente, del entorno árabe, la causa no es un fundamentalismo religioso, la causa es una reacción, inclusive una defensa ante los atropellos de Occidente generacionales que llevan más de 100 años ya, mucho más de 100 años, contra el mundo musulmán. No son los musulmanes los que han ido a Europa, quizás lo hicieron hace 600, 700, 1000 y pico de años, sí, invadieron España y fueron parados en Poitiers por Carlos Martillo, por allá por el siglo VIII, pero en los últimos 200 años es Occidente, Francia, Gran Bretaña, que ha incursionado, ha redibujado el mapa del Medio Oriente 20 veces, generando todos los conflictos habidos y por haber. Impuso al Estado de Israel barriendo a los palestinos, que se transformaron en refugiados, que ahora están circundados por un muro de 20 metros de altura y los están permanentemente atacando, agrediendo y humillando. Lo que hay es una reacción ante problemas políticos, no es religioso, no es fundamentalmente religiosa, es geopolítico, pero ningún diario lo quiere enfocar así. Terrorismo islámico. ¿Por qué ese señor es terrorista? ¿Por qué es islámico? No, ese señor es terrorista porque es palestino y le afanaron su país. Ese señor es terrorista porque es sirio y le destruyeron su país. Estos iraquíes les destruyeron, le mataron 1 millón de sus personas. Este señor libio, por ejemplo, hijo de un agente libio, que lo quieren decir, el terrorismo libio, es porque Libia fue destruida de forma bochornosa en el 2011, ¿en base a qué? Igual que Irak, en base a mentiras, en base a cualquier cosa y ni siquiera piden disculpas. Bueno, y está claro que se está cocinando un caldo en Europa que va a tener que ver con las restricciones a las libertades de los ciudadanos, básicamente en base a su religión y también en base a su ideología, a lo que piensa, a lo que hace, a con quién se junta, y no con quién se junta físicamente, con quién se junta en las redes sociales, por ejemplo. Y por eso, esta noticia, Theresa May pide una regulación global de Internet para evitar la propagación del extremismo y la planificación terrorista. Cuidado con eso. Mirá a dónde van a llegar. Por eso mismo, me acuerdo de Bertolt Brecht, si no hacemos algo hoy, cuando vengan por nosotros ya va a ser demasiado tarde. A Theresa May hay que darle una patada en el orto, ya mismo. Aparte que está en alguna medida diciendo claramente que
la razón, la causa de todos estos terribles ataques, atropellos con vehículos, cuchilladas, bombas, etcétera, es lo que hay en Internet. Con lo cual, para defendernos de eso, vamos a ver cómo empezamos a bloquear Internet para que la principal fuente de una información alternativa o de la información verdadera que hoy es Internet, porque no es ni la CNN, ni la BBC, ni el diario Clarín, ni el diario La Nación, la van a buscar empezar a bloquear. Tengamos mucho cuidado con eso, levántese y defienda su libertad de expresión, su libertad de información y su libertad de saber de qué se trata. Mirá cómo titulaba este portal, la campaña que no esperaba Theresa May, así titulaba. Yo creo que sí, que es la campaña que ella generó. La esperaba perfectamente. Sí, la esperaba, casualmente. Y bueno, de hecho, hoy están votando, acá Clarín te lo dice, elecciones en Gran Bretaña, bajo la amenaza del terrorismo. Sí, y estoy de acuerdo que claro. el líder laborista Jeremy Corbyn no sirve para nada. Como todo, lamentablemente, como todo individuo intelectualizado e ideologizado con esta doctrina fofa que es la socialdemocracia de izquierda, como el Partido Laborista, no sirven para nada. Estamos de acuerdo. Pero esto no solamente está pasando en el Reino Unido, también está pasando en Francia. Otra vez. Mira esta. Un atacante hirió a un policía y llenó de pánico Notre Dame. Y mirá, ahí se ve a los turistas. El pánico, bellísima catedral de Notre Dame. Pánico, ¿por qué? Porque entró la policía, hizo un escándalo, obviamente. ¿De qué se trató el incidente? 1000 turistas. Un tipo con un martillo en la puerta se la dio a un policía en la cabeza. Qué devaluado que está ISIS, que ya ni para el cuchillo un martillo. Yo sé que ISIS también ve este programa. Muchachos, hablen con sus nuevos socios en esta joint venture que están haciendo con Al Qaeda, en este merger and acquisition. Y pídanle que le den bien la tecnología, porque para eso los deben haber adquirido, para que vuelvan a poder hacer algo más impactante. Como dijo mi colega Enrique Romero, una aeronave contra la Sears Tower, algo que tenga más impacto, que Hollywood pueda luego capitalizarlo, porque realmente haberse venido abajo para acuchillar o atacar a un cana con un martillo, muchachos, es de quinta esto. Es de quinta, verdaderamente. Y bueno, mirá cómo la nación, ¿no? Nos va, a nosotros no, a los europeos, esto es una réplica de una nota europea, a aprender a vivir con ello. No se puede evitar ataques con autos ni con cuchillos. Los expertos dicen que ni las estrategias preventivas ni la vigilancia constante son 100% efectivas. A ver, le voy a dar otro ejemplo. Si usted camina por la calle de cualquier ciudad del mundo, existe la posibilidad de que se le caiga una maceta de algún balcón en la cabeza. No hay forma de evitarlo, no hay forma de prevenirlo. Están tomando una idiotez creada por ellos mismos, generando bajas, generando dolor a las familias que justo va y les toca estas terribles tragedias, para generar un pánico colectivo. Cuidado, porque eso es parte de la estrategia del manejo de las grandes masas mundiales, que es lo que más le preocupa a este nuevo orden mundial. Necesitan controlarlo a usted, necesitan que usted obedezca, como esa película They Live, que cuando se ponía los anteojitos veía lo que realmente decía el cartel Drink Coca-Cola, decía no, obey, obedezca. Bueno, están buscando que usted obedezca, y como no lo pueden hacer obedecer porque se me da la gana, porque la propia autoridad está muy devaluada, tienen que crear un cuco. No, obedezca, porque ponga las manos acá, como le dijeron a todos los pobres turistas en Notre Dame, porque terrorismo. Hay un tipo con un martillo afuera. Martillo nuclear debe haber sido. Sí. Déjate de joder. Qué bárbaro, qué Es tan bárbaro, infantil que creo que están llegando al final de la soga, y esto es peligroso porque pueden llegar a ser un mega atentado catastrófico para barrer con todo, porque el infantilismo de estos últimos ataques islámicos es grosero. Sí. Y mientras tanto, ya que hablamos de infantes, Ámbito titulaba como el hijo de Bin Laden está relanzando Al Qaeda como si fuera una New Coca-Cola, claro. ¿Viste? Vamos a hacer el rebranding de Al Qaeda. Al Qaeda Zero. Sí, Al Qaeda 2.0 y amenaza a Washington. Che, ¿cómo se llama el hijo de Bin Laden? Bin Ladencito. Sí. Decile a tus nuevos socios en ISIS. Hamza Bin Laden. Bueno, Hamza,
decile a tus nuevos socios en esta fusión que han hecho con ISIS, dale el manual tecnológico, decirle, muchachos, así se hace un atentado terrorista, déjense de joder con el martillo o el cuchillo o andar con el auto atropellando a gente. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Imbéciles que son. Pero bueno, mientras tanto, vos mirá esta noticia que sí llama la atención, y esto es de verdad porque acá están redactando desde el lado de sí, somos los buenos. La Nación. Fuerzas rebeldes apoyadas por Estados Unidos inician la reconquista de la capital del Estado Islámico. Una alianza árabe-kurda, quiero que me expliquen eso, lanzó el operativo para recuperar la ciudad siria de Raqqa, centro político del califato del grupo. Su caída puede ser el golpe de gracia para el grupo, ya que tambalea en Mosul. Yo me pregunto, la única fuerza legal que tiene que actuar en territorio sirio en contra de gobierno de la los República terroristas Siria o rebeldes es el ejército sirio. Obviamente. ¿Cómo son fuerzas rebeldes apoyadas por Estados Unidos? ¿De dónde? El despacho que es propio La de... Nación, sí. Se le escapa a la Nación, a veces hay que hacer un poquito de historia, porque bien, vale la pena. Una alianza que dijo estadounidense kurda. Recordemos que los kurdos, que sí tienen un grave problema geopolítico enorme, no tienen un Estado. No tienen un Estado porque cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia redibujaron el mapa de Europa, después de la Primera Guerra Mundial, y dijeron, donde estaba el Imperio Otomano Turco que perdió, vamos a redibujar todo, le vamos a dar Palestina a los ingleses, Siria y el Líbano a Francia, se olvidaron de darle un Estado soberano a los kurdos. Dijeron, no, ustedes quédense un cacho en Turquía, un cacho en Siria, un cacho en Irak, jódanse. Ese fue el mensaje en 1919, luego de la gran conferencia de Versalles, que con los turcos firmaron el Tratado de Sèvres. Bueno, ahí tenés, hay fuerzas rebeldes apoyadas por Estados Unidos, y te lo dice la Nación, claramente apoyadas por Estados Unidos, subrayemos esto. ¿A qué fuerzas está ¿Observaste apoyando? algo? Cuando son fuerzas alineadas con Estados Unidos o alguien que le gusta Estados Unidos, no son guerrilleros, son fuerzas rebeldes. Cuando no les gustan, terroristas. Yo diría, ¿cómo hacemos para saber si alguien es rebelde o si es terrorista? Sí. ¿Ah? Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. De ediciones PSR. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República. Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Novedades del Proyecto Segunda República. Te presentamos nuestro nuevo sitio web. Mirá los últimos programas y accede a todas las temporadas anteriores. Conocé nuestros 5 pilares, con infografías claras y precisas de nuestra propuesta. Visita los artículos escritos por nuestros especialistas. Y además, entérate de la participación en los medios de los integrantes de PSR. Contactate con nosotros y formá parte del Proyecto Segunda República.
Una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Hola, soy Quique Romero y este es mi canal, el canal de Cucú. Aquí encontrarás la columna semanal que hago en Radio Sónica, todas las novedades de Proyecto Segunda República, participaciones mediáticas mías o de cualquier miembro del equipo y cualquier otra cosa o novedad que se me ocurra compartir con vos, la voy a poner acá, en el canal de Cucú. Acordate de suscribirte. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Segunda parte de este bloque internacional del día de hoy. Y bueno, la otra crisis, que esta sí que parece ser la madre de todas las crisis, y si se termina armando el gran quilombo universal, creo que viene por este lado a esta altura. Vamos a empezar con recortes de diarios. El ABC de España titulaba: Qatar negocia con Turquía e Irán el suministro de agua y alimentos. Los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto anunciaron a primera hora del lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con el país musulmán, acusando a Doha de apoyar al terrorismo. Ahora de golpe aparece Doha apoyando al terrorismo. Mira vos. Ya está. Han convertido a Qatar en país, en Rush State, ¿no? The Rogue State, Rogue sí, State, país terrorista. Ahí tenés. ¿Por qué? Porque le atendió el teléfono a Irán. Nada más que por eso. ¿Cómo sigue? A ver, ámbito financiero. ¿Qué titulaba? Qatar. Un emir que era amigo y el equilibrio en el G20. Acá pasó por Buenos Aires este emir de Qatar, acá se lo ve con Macri, esto fue el año pasado, pero no solo eso, se reunió con Trump también hace 20 días. ¿Qué pasó entonces? Algo raro está pasando, y ahora lo vamos a ir analizando. ¿Qué
¿Qué titula la información, el portal español? Trump habla con el emir de Qatar y ofrece una reunión en la Casa Blanca con los países del Golfo. Esto lo toman de Europa Press. El presidente de Estados Unidos ha hablado este miércoles por teléfono con el emir de Qatar para subrayar la importancia de impedir la financiación de organizaciones terroristas y ofrecer una reunión en la casa. A ver, acá están metiendo el cuento del terrorismo. Y si hay algo que no tiene absolutamente nada, pero nada que ver en todo este embrollo, es el terrorismo. Pero, obviamente, si te quieren acusar de terrorista, cada 2 palabras que hablen con vos van a meter en el medio terrorista. Queda claro terrorista. que hay palabras que ya se les ha dado una carga. Algunas palabras vienen desde hace décadas. Se les ha puesto una carga tan peyorativa que a cualquiera que yo le quiera dar una mala imagen digo, usted apoya el terrorismo islámico, y con eso ya lo defenestró, sí, lo mató, lo borró del libro de la historia. Cuidado con eso. Sí. El Universal desde México, esto sí te la tiran la posta. ¿Quién puede estar detrás de esta crisis? Hackers rusos, Putin, obvio. Pero Putin. Putin la armó todo, es un maestro. Hay que sacarle la notebook esa que tiene. Hackers rusos estarían detrás de la crisis diplomática de Qatar. Según la inteligencia de los Estados Unidos, o sea, la CIA, los piratas informáticos rusos estarían detrás del hackeo a la Agencia Estatal de Noticias de Qatar y plantaron una noticia falsa que contribuyó a la actual crisis del Golfo Pérsico. Pero entonces, ¿no están con los terroristas o están? ¿Cuál es la noticia falsa? Para mí el terrorista es Putin, che. Ay. Bueno, pero vamos a ir viendo de qué se trata esta crisis. Primero, ¿qué hay en Qatar? Acá te lo dice. La base militar más grande de Estados Unidos en Medio Oriente está en Qatar. O sea, si no es país de confianza Qatar, y este emir está gobernando hace 15 años por lo menos, ¿no? O sea que si no es de tu confianza Qatar, ¿qué hace tu base más grande de Medio Oriente ahí? Pregunta, ¿no? Si eran terroristas. Ya, está la base norteamericana acá y a 8 kilómetros está la base de ISIS. Sí. Algo así, porque claro, entiendo que nos quieren convencer de algo más o menos así. Si eran los terroristas los de Qatar, ¿qué hace la base militar más grande de Medio Oriente? De Estados Unidos en Qatar. Acá la BBC, ¿qué nos intenta explicar? ¿Por qué Arabia Saudita acusa a Qatar de apoyar el terrorismo y el fundamentalismo islámico? Y de vuelta acá nos convencen de Qatar igual terrorista. El apoyo de Qatar a Hamas y a la Hermandad Musulmana, acá ya metieron otro grupo más, la famosa Hermandad Musulmana, un grupo que no existe y que lo usaron para ingenierizar las crisis en Libia y en Egipto. Y en Egipto, sí. Acá ya te lo meten. Y bueno, esta Hermandad Musulmana serán el 0800 te armo quilombo es del un país grupo, que me garpes. Es un grupo que existió, pero que estaba básicamente circunscripto al accionar político dentro de la República de Egipto, que ha entrado en un caos desde el 2011, la famosa primavera árabe. Y Hamas es el partido político que tiene un brazo armado necesario para proteger a la población de Gaza, que está hoy invadida por el Estado de Israel. Y acá La Vanguardia, si La Vanguardia te empieza a tirar la punta del ovillo del que hay que tirar. Mirá este título. Los verdaderos motivos de Arabia Saudí para aislar a Qatar. La crisis podría estar gestándose desde 1995 y el gas natural es la mejor explicación a esta disputa. ¿Qué te cuenta esta nota? Quiero leer exactamente el párrafo. Varios expertos señalan que la crisis podría estar gestándose desde 1995 y el gas natural es la mejor explicación. Hace 22 años, el padre del emir actual, Tamim bin Hamad al-Thani, dispuso su propio padre pro-saudí, era pro-saudí, a ver, el emirato este. Son familias, Qatar, ¿no? aclaremos, son todas familias. Fue entonces cuando la pequeña península del desierto hizo su primer envío de gas natural líquido desde el mayor depósito del mundo, el yacimiento marítimo North Field, que suministra prácticamente todo el gas de Qatar, se comparte con Irán, el odiado rival de Arabia Saudita. O sea, que quede claro,
El yacimiento de gas más grande del mundo es este, que lo llaman North Field, los yanquis, tiene otro nombre en árabe obviamente, y es un yacimiento que ocupa todo el subsuelo del Golfo Pérsico y que está mayormente en Irán, y otra parte le pega a Qatar. Tiene un cañito de salida por Qatar. O sea, lo comparten con Irán, obvio, este yacimiento, y es el yacimiento de gas más grande del mundo, tengamos en cuenta esto. La riqueza generada convirtió a Qatar no solo en la nación más rica del mundo, es la nación más rica del mundo, tomen nota de esto, con un PBI per cápita de $74.600 al año, sino que también lo convirtió en el mayor exportador mundial de gas. Es el mayor exportador mundial de gas, Qatar. Y justo ahora se enojan con Qatar. El enfoque en el gas lo diferenció de sus vecinos productores de petróleo y permitió también liberarse de la OPEP. Está fuera de la OPEP, Qatar. La Organización de los Países Productores de Petróleo. ¿Y qué pasó? Y esto nos lo había adelantado el hijo de Robert Kennedy, el hijo de Bobby Kennedy. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba el hijo de Robert Kennedy Jr.? Sí. Robert Kennedy Jr., en una nota que él escribió en el portal Político, en el semanario, en el prestigioso e influyente semanario político estadounidense, el año pasado, en donde explicaba el verdadero motivo de la invasión a Siria. El verdadero motivo de la invasión a Siria que los norteamericanos estaban promoviendo tenía que ver con que Al-Assad, Siria, había elegido el proyecto de un gasoducto que le propusieron los iraníes atravesando todo Siria para llegar a Turquía con el gas y a toda Europa, en lugar de la propuesta de todo este conglomerado de socios estadounidenses de países del Golfo Pérsico, no del Golfo, sino de la península arábiga, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, todos esos países, ¿no? Que ellos ofrecían hacer ese gasoducto saliendo de Arabia Saudita, pasando por Siria, y Al-Assad eligió la propuesta iraní, y eso es lo que le valió todas las penurias que está sufriendo hoy el pueblo sirio. Parece que ahora este emir de Qatar dijo, estaría bueno sumarse a esa idea, y si vamos a hacer un gasoducto, hagámoslo juntos y que pase por Siria, y esto lo dice el mayor exportador de gas del mundo. Y por eso le están ingenierizando todo esto. ¿Por qué? Porque se sentó a charlar con Irán acerca de la conveniencia de hacer ese famoso gasoducto atravesando Siria. No solo eso, no solo Qatar es donde está la mayor base norteamericana en Medio Oriente, no solo es el mayor exportador mundial de gas, sino también que es donde está, poneme la nota que le sigue, esta famosísima, prestigiosa e influyente cadena de noticias del mundo árabe, Al Jazeera, una cadena hecha a imagen y semejanza de la CNN para tratar de convencer al mundo musulmán de la visión con el cristal de color occidental. Así es. También Al Jazeera la manejan los cataríes, o sea que ya tenemos un montón de elementos para convertirlo, si saca los pies del plato a el emir de Qatar, en el nuevo Al-Assad, en el nuevo llegó el Gaddafi, momento de regime en change. el nuevo Saddam Hussein. Cambio de régimen, está llegando. Mirá a qué punto el tema del gas de Qatar, y por eso estaba la foto con Macri también del emir de Qatar. Acá te pongo anecdóticamente una noticia de Clarín. Nuestro gas acá en la Argentina, en esta crisis que estamos atravesando nosotros, viene de Qatar. O sea, si se arma con Qatar, tengamos presente que acá en la Argentina nos vamos a cagar de frío este invierno. Esos barquitos que ve ahí Vienen de no los va a Qatar. poder contratar tan asiduamente el señor Aranguren. Claro, vienen de Qatar, nuestro gas viene de Qatar, tengamos presente este detalle. ¿Y qué está pasando? Y bueno, así como Estados Unidos, mirá esto, acá te lo pone el robot pescador, ¿no?
El caos se extiende por Oriente Medio una semana después de la visita de Trump. No es casual. Trump fue a hablar de todo esto. Sí, no vio nada. Y Trump. lo que sí fue a hablar y a dar instrucciones de todo esto y a ponerse de acuerdo. Y casualmente coincidió eso con la reunión del Club Bilderberg hace una semana. Exactamente, del 1 al 4 de Lo que estamos junio. viendo esta semana es lo que se habló en esa reunión del Club La Bilderberg. ejecución de decisiones. Claro, y en esa reunión que tuvo Trump con estos jeques árabes. Es eso lo que estamos viendo, no es una sorpresa. Pero déjame seguir con notas. Esta voz me la mandaste de la BBC. Qatar rompe los lazos con Egipto. Sí, Arabia Saudita y Egipto y entre los países que no tienen más relaciones diplomáticas con Doha, o sea, con Qatar. Claro, estamos frente a una crisis diplomática de dimensiones inauditas. Y acá mirá esta nota que la publica Zero Hedge. Qatar pone a sus fuerzas de defensa en máxima alerta por temor a una inminente incursión, a un ataque militar, a ser invadido. ¿Ser invadido desde dónde? Desde Arabia Saudita. Obvio. Cambio de régimen. Tiene que ser urgente un cambio de régimen. Claro, Tomemos tienen que nota hacer de un eso. cambio de régimen urgente. Y a mí lo que me preocupa, más que nada, y mirá acá la nota que la pone Sputnik, Arabia Saudita se prepara para invadir Qatar. Está claro, Trump fue a alentar a Arabia Saudita a invadir Qatar. Sí. Tenés mi visto bueno. De Metele la misma pata. manera que en su momento Bush padre alentó a Saddam Hussein a invadir Kuwait. De la Así es. misma manera, están repitiendo el mismo juego. Sí, sí. Bush padre alienta a Saddam Hussein a invadir Kuwait y esa misma acción lo convirtió en el malo del mundo, en el demonio. ¿Me permitís una inserción histórica? Esto Sí. que dice Enrique es muy importante. La embajadora norteamericana en Irak, en el gobierno de Bush padre, en 1990, era una señora de apellido Gillespie. Y está documentado que cuando le preguntaron, cuando Saddam Hussein le pregunta, bueno, ¿cuál sería la actitud de Estados Unidos si Irak, Saddam Hussein, recupera la provincia de Kuwait, porque era una provincia de Irak, y le dijo, sería un tema de un asunto interno de Irak. Pisó la trampa, se metió en Kuwait y lo defenestraron y después lo terminó de matar el hijo. Y hablando de perspectiva histórica, por todo lo que acaba de decir Enrique Romero respecto del tema del gas, no olvidemos que por allá también, por los años 90 y principios de este milenio, estaban los talibanes que al principio en Afganistán trataron de ver a ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Primero que hicieron los talibanes, y si usted mira las cifras es para reírse, bajaron la exportación de la amapola, del opio, porque Afganistán es el principal exportador de opio del mundo. Prohibieron los sembrados, bajó la exportación, primera razón para sacarse de encima a los talibanes. Y segundo, no querían dejar pasar un gasoducto que iba a ir desde el norte pasando por Afganistán para buscar su salida a los mares cálidos. No se lo permitieron, entonces dijeron fuera los talibanes, y el principal promotor de esto es un señor Karzai, que luego fue presidente de Afganistán y fue asesor de la Standard Oil de California. Lo mismo pasó con Irak. Mientras Saddam Hussein era de ellos, todo bien. Cuando se da vuelta, cambio de régimen. Quizás es lo que estamos empezando a ver ahora, efectivamente, en Qatar respecto de alguna decisión que no fue prudente, no fue bien vista y fue trampa decirle a Arabia Saudita, sacame este tipo. Claro, la de casualmente construir ese gasoducto con los iraníes Exacto. atravesando Siria. Y en esta anécdota que vos contás de lo que pasó en Afganistán cuando los talibanes rechazaron ese gasoducto que iba... Standard Oil de California, de lo quería la hacer Standard Oil. desde el norte, no recuerdo el país. pero Lo creo- rechazaron porque eligieron otra propuesta de la empresa argentina Bridas, de la Sí, familia sí, Bulgerón, señor. y esa fue la que ganó la licitación de Zafamos que de no nos Afganistán. invadieran a nosotros. Claro. Rompieron el Zafamos. contrato y dijeron, está bien, déjalo ahí. nomás". Zafamos. Pero mirá esto, RT, se va a armar acá, ya están todas las fichas puestas para que se arme.
El Parlamento de Turquía aprueba un proyecto de ley para desplegar tropas en Qatar. O sea, por un lado vamos a tener a los turcos apoyando a los cataríes, por el otro lado vienen a invadir los saudíes, y en el medio de todo esto, la principal base norteamericana en Medio Oriente, en Qatar. Enrique, un caos en todo Medio Oriente, donde cuando hay sufrimiento de civiles, son todos los hermanos árabes en los distintos países de Medio Oriente, ¿urdido por quién? Por empresas petroleras y de gas norteamericanas privadas, por bancos europeos y norteamericanos privados y por supuesto por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, Francia, etc. O sea, utilizan todo Medio Oriente como un gran pelotero para jugar, para matar, para probar armas nuevas, para desplazar este régimen, poner a este en contra del otro, inventar ISIS, decir de ahí vienen todos los atentados. Y ellos se descostillan de la risa de cómo manejan a los pueblos y todo con la cobertura de los grandes multimedios, prestigioso New York Times, prestigioso CNN y la prestigiosa BBC, no solamente dándole un manto de cobertura, sino mintiendo alevosamente sobre lo que realmente está ocurriendo. Claro, y vos fijate, el lunes, y vamos a seguir subiendo por la escalera, el lunes pasado, Sputnik titulaba esto: ¿qué tiene que ver Irán con el bloqueo de Qatar? Y explican un poco esta cuestión del gas, ¿no? de los gasoductos. Sputnik titulaba esto. El Espectador titulaba: Irán, la razón detrás del bloqueo a Qatar. Una supuesta declaración de Emir Qatari Tamim bin Hamad al-Thani, en las que criticaba a los países del Golfo que se oponían a lo que proponía Teherán. ¿Y qué terminó pasando? Esto era el lunes. ¿Qué terminó pasando ayer? Mirá, BBC. Al menos 12 muertos en doble ataque sin precedentes del Estado Islámico en el Parlamento iraní y el mausoleo del Ayatollah Khomeini en Teherán. Así es. O sea, ISIS atacando en Irán. Irán, el gran promotor global del terrorismo. Estado terrorista por excelencia, Estado según terrorista Occidente. por excelencia, sufre un ataque de ISIS. A ver, se suponía que ISIS son musulmanes, y se supone que nos venden el cuento que lo único que los terroristas musulmanes quieren, y siendo Irán el cerebro de este terrorismo musulmán, nos venden que lo único que quieren es borrar a Israel del mapa. Sí, bueno, pero eso fue una... Pero Israel no lo atacan nunca. Y sí van a atacar en el corazón de Teherán, en Irán, en el medio de esta crisis con Qatar. No nos jodan más, no nos tomen de pelotudos. Me voy a tomar la libertad de repetir lo que quizás es lo más importante de este bloque que acabas de decir vos recién, Enrique. ISIS no ataca a Israel, ataca en Europa, por supuesto a Irak la ha devastado, ataca a Siria, destruye Siria, pero a Israel ni siquiera la toca. Y vos usaste una frase muy buena al principio de este bloque. Atendió el teléfono, dijiste, a Irán. Ese fue el gran crimen de Qatar, que dijeron Irán en la línea 2 y el emir levantó el teléfono y habló. Que si usted mira a un nivel más chico, gracias a Dios, cuando Cristina Fernández de Kirchner tomó el teléfono y dijo, me parece que hay que hablar con los iraníes sobre el atentado a la AMIA porque todo lo que hizo Nisman es trucho en base a inteligencia del Mossad y de Estados Unidos, y levantó el teléfono para hablar con los iraníes, se le vinieron encima todo el sionismo mundial, se le vino encima todos los grandes medios de prensa, ni hablar de Paul Singer, que directamente dijo que Cristina estaba promoviendo el terrorismo. Como habrán visto en el bloque nacional, no somos exactamente kirchneristas, pero en esta no tuvo nada que ver. Cualquier país que le atiende el teléfono, que le digan Irán por la línea 1 y levante el teléfono, va a tener graves problemas, incluido Estados Unidos. ¿Cómo incluido Estados Unidos? Claro, cuando Barack Obama, luego de la debacle de Siria en el 2013,
y que aparece ISIS, empieza a hablar con Irán y se llegó a un acuerdo de que Irán no tenía un plan nuclear militarizado. Sí tiene un plan nuclear, pero no con fines militares. Y se llegó a un acuerdo, se le empezaron a venir también encima al propio Barack Obama. O sea, pareciera que en alguna parte, en el Estado Mayor planetario que controla la Casa Blanca, que controla Francia, que controla Gran Bretaña, ni hablar de Argentina, si usted le dicen Irán en la línea 1 y usted levanta el teléfono, se va a traer enormes problemas, con lo cual habría que preguntarse por qué. Lo que acaba de decir recién Enrique es la parte más militante, agresiva, belicosa, retrógrada inclusive dentro de la religión islámica o la tradición social islámica, son los sunitas, muy especialmente los wahabitas que están en Arabia Saudita, que son particularmente retrógrados. La típica imagen que tenemos de esos países musulmanes donde las mujeres no pueden salir por la calle descubiertas, donde no pueden manejar un vehículo, donde son ninguneadas de una forma que a nosotros los occidentales, que valoramos a las mujeres, que creemos realmente, profundamente, generacionalmente en la igualdad, en el enorme valor que tiene la mujer, para los wahabitas sauditas la mujer está, ya sabe usted para qué, y en definitiva ni cuentan, no valen, no existen. O que usted ve que haya ministra de educación en Arabia Saudita que sea una mujer. Los países que no lo son aquellos que han sido más progresistas. Por ejemplo, el régimen de Bashar al-Assad, por ejemplo, el régimen de Saddam Hussein, por ejemplo, el régimen de Muammar Gaddafi. Esos eran los países progresistas. A estos los han barrido literalmente del mapa, y esto no lo dijo Irán. Esta es la geopolítica israelí. Los han barrido del mapa. Ahora bien, si usted analiza todo eso y se empieza a preguntar, bueno, si esa es la parte retrógrada, ¿cómo entra Irán, que es la gran potencia chiita? Bueno, como el drama que tenía Estados Unidos en Irak, que fue parte de Persia, no lo olvidemos, hagamos un poquito de historia. La gran mayoría eran chiitas, necesitaban a Irán como una potencia, como un irradiador cultural, geopolítico y social que ayudara a pacificar un poco la catástrofe que generó George W. Bush, Tony Blair, Aznar de España y Berlusconi de Italia cuando destruyeron a Irak con más de 1,5 millones de muertos. E Irán, que vuelvo a insistir, inventó el ajedrez, mientras que los yanquis juegan al póker, empezó a operar de una forma en defensa propia de tratar de pacificar Medio Oriente. Eso lo entendió Obama, 2013, después que falló catastróficamente en Siria, después que Putin le dijo, vos llegás a invadir a Siria y te hago pelota. Y ahí el negro se fue a baraja, por así decirlo. Digo el negro en forma cariñosa. Y ahí es cuando también Barack le dijo a Cristina, Cristina, si te llaman en la línea 1, Irán, atendé el teléfono porque Nisman es tan trucho que te metió en un despelote porque hizo 23 años de mentira y falsedades en torno al ataque de la AMI a Daya de 1994, habla con ellos. Piénselo, todo presidente, sea Barack Obama, Cristina Kirchner, sea el régimen de Qatar, que levanta el teléfono y habla con Irán, como bien explicó Enrique Romero al principio de este programa, a la larga va a tener problemas. ¿Por qué será? Bueno, ¿cómo sigue esto de Irán? RT, ¿qué te cuenta? Que Irán despliega al ejército cerca del Parlamento. O sea, ya están en alerta. Acá se arma, están todas las cartas tiradas. Hispan TV, la cadena iraní, propiamente dicha. Declaraciones del líder iraní. Condenan ataques terroristas en Irán. Acaba de ganar la foto de Theresa May porque eso es un video, pero sí, el que habla ahí es Enrique, aclaremos que acaba de ganar un segundo mandato Hassan Rouhani, sí, el presidente de Irán. Democráticamente. Democráticamente elegido. Sorry, CNN, democráticamente elegido. Sí. Infobae, que titulaba, el Estado Islámico se adjudicó su primer atentado terrorista en Irán. El grupo yihadista nunca había logrado atacar ese país, se ve que venían intentándolo y no lo lograron, claro. Y esto se lo adjudicaron, obviamente, si usted entra a isis.org, ahí va a haber un video donde aparece un tipo con un turbante hablando en árabe, diciendo nosotros Sí, nos inclusive adjudicamos. isis.org tiene ataques para la semana entrante, Claro, ya te va diciendo ahí hay dónde está calendario, un calendario de ataques porque queremos próximos eventos. Próximos eventos. En la pestaña en isis.org usted ve próximos eventos. Están tomando la opinión pública mundial de imbéciles. Claro. Sí. El país titulaba, el ISIS asume la autoría de los 2 atentados en el centro de Teherán. ¿Cómo hace para saber si es Claro. Esto, La Nación, video. Así grabaron los soldados de ISIS el ataque al Parlamento. O sea,
transmiten en vivo. Y mañana a las 19 horas, en vivo, el próximo ataque. En vez de Hollywood, Holy ISIS. Claro. Acá el ABC te tira un poco lo que vos mencionabas, las claves del primer atentado de Daesh contra Irán. El enemigo chií. Y esto es lo que vos mencionabas, chiitas contra sunitas. Y mirá lo que salió a decir Trump. Trump no se lo puede creer. Trump le dice a Irán que quienes patrocinan el terrorismo se arriesgan a ataques. O sea, le dijo, jódete, macho. Aparte, sigamos la lógica, le está diciendo, como vos sos un Estado terrorista, ahora los terroristas te atacaron a vos. Entonces habría que decirle a Francia, a Inglaterra, al propio Estados Unidos, ustedes que propagan violencia y han bombardeado y han asesinado a millones de personas en Medio Oriente, en el norte de África, cuando tienen un ataque terrorista, jódanse. Bueno, y acá El Economista, mira lo que titula. Irán acusa a Estados Unidos y Arabia Saudita del ataque en Teherán. La Guardia Revolucionaria, que es el ejército de Irán, acusan este miércoles a Estados Unidos y a Arabia Saudita de estar implicados en los ataques de Teherán. Y no están errados si sospechan que esa mano está por detrás y alguna otra mano más de alguna otra potencia nuclear en Medio Oriente también Irán, en La Vanguardia titulaba, Irán vincula a Trump y a Arabia Saudí con el doble atentado en Teherán. ¿Qué más tengo acá? RT, que titulaba, Irán dice, Arabia Saudita está detrás de los ataques de Teherán. Vale. No se están equivocando, no se están equivocando. Pero bueno, todo esto vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Lo que sí está claro que el cuento de Irán ya no tiene más cuerda, se está cayendo a nivel global. Irán parece que no era el malo del mundo como nos vendieron, y si se cae a nivel global, también se cae acá el cuento, y esto es lo que titula Salinas en su blog El Pájaro Rojo. El atentado a la AMIA, se desmoronan las acusaciones contra Irán, el gobierno ansioso por evitar que sea evidente para la anestesiada opinión pública. Y esto aclaremos, lo ponemos en el bloque internacional, por más que es una noticia que tendría a lo mejor más incidencia en el bloque nacional nuestro respecto de Argentina, porque el atentado, los dos atentados, pero especialmente el atentado contra la sede de la AMIA Daia en julio de 1994, han hecho lo imposible para tratar de culpar a Irán con falta de evidencia total y en base a rumores y un armado de pseudointeligencia que proviene explícitamente de la CIA y del Mossad de los Estados Unidos, y utilizaron a un señor que de día era fiscal del gobierno argentino, Alberto Nisman, y de noche parece que era doble agente del Mossad, operando en contra de la República Argentina, y también eso se está desmoronando porque desde que este señor se suicidó, fue suicidado o fue asesinado, probablemente por el Mossad, para que fiscal morto non parla, no dijera que realmente de Irán no tenía prueba alguna, como se lo hicieron ver los ingleses en el año 2003. Ahora bien, lo interesante de este artículo, muy bueno que ha sacado, y le mandamos un gran saludo a Juan José Salinas, que hace unos informes excelentes en Pájaro Rojo, que es su sitio en internet, también cita otros artículos que han salido de la revista del diario, debiera decir, Página 12, artículo de Raúl Coleman, del 3 de mayo de este año, donde va explicando cómo el principal acusado, un señor de apellido Rabani, que era el asesor cultural, el agregado cultural de la embajada iraní cuando fue ese terrible atentado, sin embargo, 2 años después del atentado se seguía reuniendo con la CIDE, que era el Servicio de Inteligencia Argentino de aquella época, estuvo después 3 años más en la Argentina, nadie lo molestó, era como que aparentemente no había pruebas, no había evidencias y se estaba buscando la forma de ir hablando y charlando. Claro, en aquellos momentos se acusaba a Siria, después tuvieron que hacer borrón y cuenta nueva porque no había ningún tipo de prueba contra Siria, pero sí había prueba de que Carlos Menem,
que está procesado en esta causa, mintió alevosamente y confabuló con gobiernos extranjeros, notablemente el de Estados Unidos y el de Israel en contra de la Argentina, un juez, Juan José Galeano, está grabado en un video entregándole un soborno de $400.000 a un señor que después estuvo preso para que diga, sí, yo vendí la famosa Trafic, una van Trafic, que fue la que supuestamente explotó, nunca hubo ningún tipo de vehículo de coche bomba. El entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, que ayudó a armar esta farsa, que directamente no existió, y un señor de la Policía y de Inteligencia, Jorge Fino Palacios, que también está procesado, que el actual presidente, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2009 lo eligió como su primer jefe de policía de la flamante Policía Metropolitana. Con lo cual, nuestro presidente, Mauricio Macri, o es muy tonto o directamente es parte de esta trampa que se está urdiendo para que Argentina, los ataques terribles de 1994 contra la comunidad judía en la Argentina, sea utilizado como un casus belli para decirle a Estados Unidos, a Israel, a Arabia Saudita, vayan y con esta prueba ataquen a Irán. Se está preparando eso, que va a ser una conflagración para Medio Oriente y va a involucrar a la Argentina, porque nuestro presidente y buena parte de su gabinete está subordinado a los intereses del Estado de Israel y de los Estados Unidos de Norteamérica, y para poder cumplir con vaya a saber qué compromisos han hecho, traicionan el interés nacional de la República Argentina, ponen en peligro a la población argentina y nos vienen ahora con toda esta paranoia de que puede haber un ataque terrorista en la Argentina. En una de esas, en esa complejísima tablero de ajedrez que hoy es Medio Oriente, sí, posiblemente corremos el riesgo de que vengan ataques terribles contra nosotros, urdidos por un presidente irresponsable y sus principales ministros, que no sabe administrar el país, que no entiende cómo opera el mundo y que es tan cobarde que se subordina a la geopolítica de los poderosos. Esto para tenerlo muy presente, y uno de los puntos claves, excelente artículo que ha hecho Pájaro Rojo, donde va quedando en claro que todo lo que se hizo a lo largo de 25 años desde aquel terrible atentado es una mentira. Pero bueno, esta cuestión nos involucra a nosotros con este conflicto que se está dando en Irán, que la involucra a Israel, porque los israelíes acusan a Irán de haber volado a la AMIA y a la embajada, ya a las dos acusan, Y todo esto en el contexto de un aniversario, acá te pongo dos notas, Clarín titula, una guerra de 6 días que marcó el último medio siglo en Medio Oriente, y la BBC titulaba Guerra de los 6 días, el conflicto relámpago ocurrido hace medio siglo entre Israel, Egipto, Jordania y Siria, que cambió para siempre Medio Oriente. ¿Cómo fue esa historia, Adrián? Creo que vale la pena, Enrique, cerrar quizás nuestro bloque internacional recordando que se cumplen 50 años precisamente. Este año 2017 se cumplen muchos aniversarios, desde los 500 años de Martín Lutero, pasando por el siglo desde la Revolución Bolchevique, las visiones de Fátima, pasando por 3 siglos desde la fundación de la masonería moderna en 1717. Parece que este año que termina con 17 es importante en efemérides. Bueno, se cumplen 50 años que del 5 al 10 de junio 1967 se llevó a cabo la Guerra de los 6 días, donde Israel hizo un ataque preventivo, tomando la iniciativa en contra de Egipto, y logró derrotar a Egipto, a Siria y a Jordania en el plano militar. ¿Sabes por qué se llama la Guerra de los 6 días? ¿Por qué? Tiene una incidencia teológica, porque el Antiguo Testamento dice que Dios construyó el mundo en 6 días y el 7º día descansó. Lo eligió ese nombre, llamarlo así oficialmente, la Guerra de los 6 días, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas israelíes, que luego fue primer ministro, Isaac Rabin. También habían hablado de llamarla la Guerra de los Hijos de la Luz. ¿Te suena esto? Opa. La Guerra de los Hijos de la Luz, pero finalmente optaron por la Guerra de los 6 días. Por supuesto, con esa guerra, Israel,
diminuto Estado de Israel logró importantes adquisiciones territoriales sobre sus 3 enemigos en ese momento. Lo hizo con armamento de tecnología de punta, eminentemente francés, aviación y tanques, y también con la amenaza de la bomba atómica que le había dado Estados Unidos. Seamos totalmente claros, la estrategia israelí fue brillante para lograr derrotar a Egipto, a Siria y a Jordania. Lucharon con un planeamiento militar infinitamente superior, o muy superior, no quiero decir infinitamente porque es una exageración, pero en definitiva todo fue a consecuencia de que Egipto cerró el estrecho de Tirán en el Golfo de Aqaba, que ya Israel había declarado que lo veía como una suerte de casus belli, de un ataque. Pero recordemos también que esto hay que verlo en un contexto. Esta guerra no existió sola. Ya en 1948, cuando se funda el Estado de Israel o se impone el Estado de Israel, hubo una primera guerra entre el flamante Estado israelí, autoproclamado, y los países musulmanes de la zona, que fue positivo para Israel. En 1956, Israel, Francia y el Reino Unido atacaron a Egipto para quedarse con el canal de Suez, y fue Estados Unidos la que los paró, porque dijeron, muchachos, se pasaron de revoluciones. En 1967, es una guerra cada 10 años en esa época, fue esta guerra de los 6 días que estamos recordando, y después en 1974 la guerra de Yom Kippur, que fue adversa a los intereses israelíes. Ahora bien, volviendo a esta guerra de los 6 días, que fue fundamental, y ahora vamos a decir por qué, porque hay distintas razones para ello, las Naciones Unidas sancionó una resolución, la número 242 del 22 de noviembre de 1967, donde le ordena a Israel a retirarse a sus fronteras, a sus posiciones previos al ataque, cosa que hizo parcialmente. En 1978 le terminó devolviendo la península del Sinaí a Egipto. Gaza no lo terminó devolviendo nunca, lo mantuvo como una ocupación militar hasta el 2005 y hoy está permanentemente atacada por la posición geográfica casi imposible de Gaza, y fue negociando con Jordania notablemente, no así con Siria. De todos modos, lo que ha hecho, porque el premio más preciado para Israel fue quedarse con toda Jerusalén, que antes estaba compartido con Jordania. Bueno, eso sí, nunca lo devolvieron. Jerusalén quedó como la capital eterna del Estado judío, según ellos mismos dicen, y empezaron a hacer incluso asentamientos ilegales en el margen occidental del río Jordán, con toda la problemática que hoy estamos teniendo. Tal es así que otra de Barack Obama, antes de irse, no apoyó un pedido de Israel de que no se declararan ilegales los asentamientos que ha hecho de pobladores judíos en estos territorios, y por supuesto esto le trajo gran enojo de Israel y de todo el sionismo mundial, una más en contra del pobre Barack Obama. Ahora bien, este fue un ataque preventivo. Acá está la doctrina del ataque preventivo por parte de Israel, que es la que viene amenazando que va a usar la misma doctrina en contra de Irán. Si yo creo que alguien puede llegar a ser un peligro para mí, bueno, por las dudas lo ataco y lo destruyo. Total, después cualquier cosa hablamos. Recordaremos que también el Estado de Israel generó más de 1 millón de palestinos, eminentemente, y también jordanos, que quedaron como refugiados, se tuvieron que ir. Tuvieron que inclusive muchos de ellos, 1 millón en total, de Gaza y de otras zonas de Palestina, firmar que se iban por su propio mutuo acuerdo. Por su acuerdo se estaban yendo de sus casas, yendo de sus poblaciones, yendo de sus barrios, y eso luego se es utilizado por el Estado de Israel para decir, no, los palestinos se fueron voluntariamente, les hacían apuntando con una ametralladora, firma acá que gentilmente dejas todo para que Israel lo ocupe. Realmente una guerra que nunca ha tenido la justicia que se merece el pueblo palestino, notablemente, que fue el principal víctima. Pero a partir de entonces se produce esta gran, llamemos no tanto radicalización geopolítica de Israel, especialmente de sus gobiernos de derecha como el de Ariel Sharon o el actual de Benjamín Netanyahu, porque han vuelto, y lo sigue manteniendo muy fuerte, al viejo sueño del Eretz Israel, que no es la Israel pequeña que usted ve en el mapa actual, sino es la gran Israel que iría desde el río Nilo, que queda en Egipto, al Éufrates, que queda en Irak. La idea, la pretensión es que haya todo un Medio Oriente bajo poder, bajo el dominio de este diminuto Estado de Israel,
que tiene la bomba atómica. Hay un link que, bueno, no lo pudimos poner, que es del Daily Telegraph, del 4 de junio del 2017, donde justamente revelan que Israel planeaba detonar una bomba nuclear contra Egipto si llegaba a perder la guerra de los 6 días, que la ganó. Pero uno diría, si ya en 1967 podían amenazar el Estado de Israel con detonar una bomba atómica contra Egipto, verdad de perogrullo, es porque ya tenían la bomba atómica, cosa que Israel no acepta. Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y si tenía la bomba atómica, básicamente se la dieron entre Francia y Estados Unidos. No andemos con vuelta, porque ellos no tenían la capacidad, ni siquiera su posición geográfica les permitía hacer experimentos nucleares sin que eso fuera muy evidente para sus vecinos árabes. Y lo último es que fue durante esta guerra, que duró, insisto, del 5 al 10 de junio de 1967, donde se produjo un hecho realmente muy interesante, el día 8 de junio de 1967, que involucró a lo que se considera uno de los primeros casos de bandera falsa. Había un buque de reconocimiento electrónico norteamericano, amarrado en aguas internacionales en el Mediterráneo, el USS Liberty, que estaba ahí, mandado por Estados Unidos para observar. Bueno, los israelíes tomaron aviones propios, los famosos Mirage, los Dagger, que es la versión del Mirage que ha hecho la tecnología israelí, y bombardearon a este buque sabiendo que era un barco norteamericano. Lo hicieron cambiando las insignias en sus aviones para que pareciera, o quisieron hacerle creer al mundo, que era un ataque de la aviación egipcia, esperando que entonces el presidente Lyndon B. Johnson, prosionista al máximo, presidente de Estados Unidos entonces, pudiera entonces sí atacar a Egipto. Tan es así que Estados Unidos, bajo Johnson, durante esa guerra, estuvo bajo una alerta anaranjada nuclear porque estaba considerando tirar una bomba atómica sobre El Cairo, en Egipto, porque estaba ahí un gran presidente, Gamal Abdel Nasser, el Perón de Medio Oriente en aquella época, y evidentemente Estados Unidos se lo quería sacar de encima. Lo que pasa es que los aviones israelíes no lograron hundir al USS Liberty, lo incendiaron, mataron a 34 de su tripulación, hirieron a 175, y el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, no se lo tragó eso. Y en definitiva, después tuvieron que decir los israelíes, uy, no nos dimos cuenta que era un barco norteamericano, pensábamos que era un barco egipcio, pero los norteamericanos dijeron de ninguna manera, y el capitán de esta nave hasta su fallecimiento dijo, esto fue una traición bochornosa de Israel contra Estados Unidos haber atacado un barco nuestro, pero un típico caso de bandera falsa. Los israelíes dijeron, si logramos hacerle creer al mundo y a la opinión pública norteamericana el 8 de junio de 1967 que su barco fue hundido, no se hundió, hundido por la aviación egipcia, la tenemos perfecto. Estados Unidos le enchufa una bomba atómica en El Cairo y fin del asunto. Pero no lo lograron. Yo estoy reescribiendo un libro que publiqué hace 10 años que se llama Bienvenidos a la Jungla, de dominio y supervivencia en el nuevo orden mundial. Va a tener toda una sección especial dedicada a ataques de bandera falsa a lo largo de la historia para poder entender hoy el bandera falsa máximo por excelencia que se llama ISIS, porque no tiene vencimiento, lo siguen usando, lo siguen usando, lo siguen usando. Es una especie de bandera falsa multiuso. Y utilizamos el caso del USS Liberty como uno de los tantos ejemplos de ataques de bandera falsa que permiten o pretenden permitir agredir a un país inocente para poder tener uno, en este caso los poderosos, la guerra que está buscando. Bueno, esperemos que la semana que viene sea una semana más tranquila, que no pase ningún desastre. Porque viene muy caliente, muy preocupante, realmente sí, muy preocupante, y ya no es lejanas latitudes, sí, es todo el planeta. Sí. Bueno, nosotros volveremos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.